Algunos expertos advierten que no tenía necesidad Xiomara Castro cerrando 2024 de sonarle los tambores de guerra a un gobierno que ni siquiera ha tomado posesión. No lo han hecho otros líderes. Bueno, la misma Claudia Sheinbaum en México dijo, vamos a esperar que tome posesión Donald Trump. Mientras tanto, estamos fortaleciendo nuestro sistema consular, contratando abogados, brindando asesoría a los mexicanos en Estados Unidos. Un discurso muy parecido escuchamos de Nicolás Maduro, por decirles algo. Vamos a ver si tenemos buenas relaciones, dijo con Donald Trump. Pero Xiomara Castro abrió fuego de manera innecesaria, según algunos expertos, advirtiéndole a Donald Trump que le va a cerrar la base militar estadounidense que opera en la base Enrique Soto Cano, aquí en Palmerola, Comayagua. ¿Cómo se escuchó esto? ¿Qué lectura le dan algunos analistas internacionales ahí en Washington? El doctor Guillermo Pacheco es un experto en geopolítica, un analista internacional que está con nosotros este mediodía. Doctor, gracias por atender la comunicación de Canal 10 y escuchamos la lectura que usted le ha dado, esta noticia que seguramente ya se difundió ahí en Washington y está siendo objeto de mucho análisis. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes, qué gusto poder compartir con ustedes, gracias por la oportunidad. Fíjate que sí, se difunde, pero creo que no al nivel como pudiera haber esperado la presidenta. Me parece que no tiene en este momento el eco que ella pensó que podía tener, porque son otros los problemas que tienen a la próxima administración pensando en los procesos. Creo que ella se está disparando para mí en su propio pie al abrir fuego antes incluso de la toma de posesión, porque ella está asumiendo lo que los medios de comunicación dicen respecto a una deportación masiva. Entonces creo que no se le ha puesto la atención por la misma situación que he mencionado. Puede ocurrir con un Donald Trump, doctor Pacheco, que ya conocemos cómo es con la política internacional, ¿verdad? Que no es igual a los demócratas, sino que siempre un Donald Trump podríamos advertirlo más agresivo en cuanto a política internacional, recibiendo una amenaza de cerrar una base que para Estados Unidos podría ser estratégica y que aquí se ha dicho y ha trascendido, bueno, estaríamos en negociaciones con China para ver si ahí podría operar una base china. Mira, yo pienso que más que ver a un Donald Trump agresivo, creo que lo vamos a ver de manera diferente, y es lo que hemos podido ver en los 2 meses y medio que ha tenido para poder organizar no solo su gabinete, sino las políticas que va a tener. Como mencioné, es cierto, Honduras es casi de la vecindad, es importante, pero creo que quien más pierde en ese proceso es la misma Honduras. Yo voy a recordar en el caso de El Salvador hace algunos años, cuando El Salvador mantuvo fuerzas armadas junto con las de Estados Unidos en Irak y Afganistán. La lógica era que el gobierno salvadoreño hacía eso pensando no en los salvadoreños que estaban en El Salvador, sino pensando en los salvadoreños que estaban en Estados Unidos. Me parece que ella lo que debería hacer, más que amenazar al gobierno de futuro de Donald Trump, es tender unas medidas de transparencia respecto a una comunicación de qué es lo que se espera. Porque en realidad, si ella asume de una deportación masiva, que es lo que los medios han tratado de vender, es lo que no va a ser lo que ha dicho Donald Trump. Sí va a haber una deportación respecto a aquellos que estén ilegalmente en los Estados Unidos, pero que tengan actividades criminales. Eso es completamente diferente a lo que se asume por las declaraciones de la presidenta de una deportación masiva de los que estén aquí en Estados Unidos. Algunos políticos de nuestro patio, doctor Pacheco, advierten que más que utilizar como una muletilla el tema de nuestros migrantes indocumentados allá en Estados Unidos, el interés más bien sería, como ya se acabó un tratado de extradición que canceló este gobierno, ahora habría que cancelar un centro de operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico que opera allí en Comayagua, utilizando como excusa ahora el tema migrante, doctor Pacheco. Sí, mira, eso creo yo que es más peligroso todavía respecto a la relación que puede tener, y lo hemos visto
con los gobiernos, sobre todo el gobierno de Venezuela, con el narcotráfico, respecto a la posibilidad que se pueda tener con esas acciones en Honduras, el querer quitarle a los Estados Unidos y tener una base, como lo hizo Ecuador mismo en la época de Correa también. Obviamente son los intereses que se van generando, como lo hizo también Argentina con una base china en la administración Kirchner y después Fernández. Entonces, sí, si se está hablando de que puede haber una base china, es ¿por qué el interés de una base china respecto a que China no tiene nada que darle a Honduras y sí Estados Unidos, de los miles de inmigrantes que tiene Honduras aquí en Estados Unidos, ya sean indocumentados y la mayoría que sí son documentados? Entonces, me parece que la presidenta no está haciendo nada inteligente con estas declaraciones, con levantar esta declaración de guerra, aun cuando él no ha tomado posesión y aun cuando no se han definido públicamente y oficialmente las acciones que se van a tomar. De hecho, doctor Pacheco, la cantidad de inmigrantes que se ejecutaron durante el gobierno Biden ha sido superior a la de la administración Trump. La cantidad de deportados durante la administración Obama fue superior a la del gobierno de Trump. Es decir, se está utilizando este tipo de excusas para un tema que, como usted dice, es innecesario abrir fuego si ni siquiera ha tomado posesión Donald Trump. Sí, sobre todo estos datos que usted menciona, es evidente que siempre los demócratas son los que manejan un doble discurso respecto a la inmigración. ¿Por qué? Porque prometen una cosa y cuando están en ejercicio resultan haciendo otra. Evidentemente los números de Obama en los 8 años que estuvo versus los 4 de Donald Trump no tienen ninguna comparación. Lo mismo en este caso de Biden. Los números de deportaciones que tienen siempre las administraciones demócratas nos hace entender realmente que, bueno, ya el cambio de voto que tuvo el voto latino ya empezó a darse de demócrata a republicano justamente por eso. Por eso es que sorprende unas declaraciones tan duras, digamos, como de fuego, levantando unas declaraciones innecesarias de la presidenta Xiomara Castro contra un gobierno que aún no ha tomado posesión, basándose en unas declaraciones que son las que los medios de comunicación hablan de deportación masiva. Entonces ella debió haber sido un poco más diplomática, pensando en lo que pudo haber hecho el primer ministro de Canadá, Trudeau, al haber venido aquí a sentarse a la mesa como lo han hecho otros presidentes, que eso no quiere decir injerencia, que es lo mismo que en su momento Claudia Sheinbaum tuvo problemas respecto a hablar cuando se dijo que se va a declarar a los grupos de narcotráfico como bandas terroristas, y ella dijo que no va a aceptar una injerencia de la soberanía. No se está hablando de eso. Entonces me parece que lamentablemente los presidentes con una inclinación social que vemos que es en la misma línea, siempre tienen una muletilla respecto a sus ciudadanos para mantener una supuesta defensa de la soberanía, pero no hay verdaderamente nada en contra de esa soberanía, porque al final de cuentas es una decisión soberana del país como Estados Unidos en hacer una acción como la que supuestamente está alegando la presidente Xiomara Castro. Y por su experiencia, doctor Pacheco, muchas veces estos países como el nuestro, ¿verdad?, son sus gobernantes muy pretenciosos, pretendiendo que con una declaración de esto va a causar algún nivel de cosquilla, por llamarlo de alguna manera, en las autoridades de allá en Washington. Por su experiencia, doctor Pacheco, usted que conoce cómo se manejan esos tinglados del poder ahí en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, que llega esta noticia a oídos de un Donald Trump que recientemente va asumiendo el poder y que le diga: presidente Trump está amenazando a un gobierno que quede en Centroamérica, Honduras, con que va a cerrar una base militar estadounidense. ¿Cuál creería usted que sería la reacción del nuevo presidente estadounidense? Mire, pueden haber dos reacciones. Uno, una relación consensual, una reacción consensual respecto a poder enviar a alguien del Departamento de Estado para poder generar abrir espacios de diálogo si fuera necesario. Lo otro, como debería de pensar la presidenta Xiomara Castro, es
que las acciones en contra de de los hondureños fueran más insidiosas, digamos, respecto al posicionamiento de la presidenta. Voy a poner otro ejemplo para que vean por qué es importante que los presidentes tienen que ser inteligentes en lo que se dice. En el año 2002, cuando fue el tema de que Estados Unidos pidió a los países centroamericanos que los ayudaran con fuerzas armadas para lo de Irak y Afganistán, el único que no fue Guatemala, porque dijo que lo iba a hacer solo bajo una bandera de Naciones Unidas, y los demás países, Honduras, incluido Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, lo mandaron. Y de eso surge el famoso TPS, que es la ayuda para los inmigrantes indocumentados que tuvo El Salvador, manteniéndola, y que fue una ayuda que no tuvo Guatemala. O sea, cuando uno mira retrospectivamente, uno se da cuenta que por mantener una soberanía que no existía, Guatemala perdió por la errada decisión de su canciller, aprobada por el presidente de ese entonces, perdió la oportunidad de pensar en los guatemaltecos que estaban aquí en Estados Unidos. Recordemos que hay miles de ciudadanos centroamericanos los cuales los presidentes deberían de pensar, y es lo que pudimos ver en el caso positivamente de El Salvador y negativamente de Guatemala, y es lo que estamos viendo ahora del posicionamiento de la presidente Xiomara Castro en no pensar en los miles de compatriotas que tiene en los Estados Unidos, y que entonces, en lugar de señalar y de levantar cantos de guerra, lo que debería pensar es en generar medidas de conversación, porque es una decisión soberana del país dónde están los indocumentados de los países a los cuales se va a deportar. Doctor Pacheco, sería una decisión desacertada, porque el país que más afectado saldría sería Honduras y no Estados Unidos. Claro, totalmente de acuerdo. Es Honduras, porque quien tiene a los compatriotas aquí es ella, y por eso cada gobernante, al tomar una decisión de esas, lo tiene que hacer tomando en cuenta todos los escenarios que están presentes. Y si no piensa eso, la decisión soberana de Estados Unidos puede ser más alta de lo que normalmente se pudo haber pensado, porque es una decisión soberana del país. Usted, doctor Pacheco, conociendo acá la situación financiera y económica de Honduras, que Estados Unidos cierre esa válvula que deja la comunidad migrante en Estados Unidos, que son aproximadamente 10.000 millones de dólares en concepto de remesas familiares año con año. Déjeme decirle que este es el principal generador de divisas en los últimos 15 años en Honduras. Es decir, la exportación que tiene Honduras de migrantes indocumentados a Estados Unidos desplazó el ingreso por concepto de café, el ingreso por concepto de banano, el ingreso por otros rubros no tradicionales. El principal ingreso que tiene Honduras en este momento se llama migrantes a través de remesas familiares. ¿Qué le ocurriría a la economía hondureña si, como usted dice, viene Donald Trump y dice voy a cerrar esta válvula? Asfixia la economía hondureña. Completamente. Fíjense que no es solamente el tema de las remesas, sino que es la relación comercial misma. Creo que por eso, cuando hablaba de los escenarios, un gobernante, al tomar una decisión o a lanzar señalamientos tan fuertes, lo debe pensar. O sea, no debe pensarlo solo simplemente porque quiere hacerlo, o porque se va a posicionar porque ya vienen las elecciones, o porque quiere mantener una posición respecto a la línea ideológica que pertenece, sino que debe pesar más el hecho mismo de los ciudadanos que están en el país de origen, en este caso los Estados Unidos, que mantienen la economía con esos 10.000 millones de dólares anuales, sino que también la relación comercial, porque yo estoy seguro que la relación comercial de Honduras con Estados Unidos es mucho mayor que pueda tener con China. No se da cuenta que lo que le exporta a China no es simplemente la ayuda que se da. Mira el problema que está teniendo Brasil, las noticias que está teniendo en Brasil ahorita respecto a la cooperación china, que hay abusos, esclavitud, abuso sexual, esclavitud y poco cumplimiento de lo que le dijo comercialmente a Brasil. Es lo que no se piensa muchas veces al mencionar cosas como las que se hicieron hace pocos días. Bueno,
y qué decirle ya al final de esta entrevista, doctor Pacheco. Hemos tenido a un gobierno de Xiomara Castro que desde el inicio menospreció y vio con desdén al gobierno de Estados Unidos. En principio, la invitación a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. No asistió Xiomara Castro. 2. De ahí comenzó no una persecución, sino un hostigamiento contra la representante diplomática de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dow, por parte de su canciller y otros funcionarios de la administración de Xiomara Castro. Posteriormente, se anula el tratado de extradición con Estados Unidos y ahora esta desafortunada declaración o advertencia de Xiomara Castro. ¿Le podría pasar factura esto a esos miles de migrantes que usted dice están peleando un estatus legal en Estados Unidos? Sí, sin lugar a dudas, porque mire, tenemos que también entender una cosa, qué desperdicio, que no aprovechó la presidenta Xiomara Castro, es que para su toma de posesión haya llegado la vicepresidenta de los Estados Unidos. Cuando llega la vicepresidenta de Estados Unidos, hubo que entender que Estados Unidos rompió un protocolo no escrito, pero que sí normalmente se usa, que no va ni el presidente ni el vicepresidente. Entonces, por decirlo así, la medida de confianza que le generó la administración Biden al enviar a la vicepresidenta Harris, Kamala Harris, creo que no la leyó ella como había que leerlo respecto a lo que Estados Unidos quería, el interés que tiene Estados Unidos con Honduras. No hay que dejar de entender una cosa, mire, los países del trifinio, Guatemala, Honduras y El Salvador, son importantes para Estados Unidos, son la frontera más sur que tiene los Estados Unidos después de México. Entonces, uno tiene que ser inteligente en la relación. Y si uno sabe que viene un segundo mandato de Donald Trump, se sabe cuáles son los lineamientos que tiene, uno tiene que estar preparado con las contingencias y las estrategias y las políticas para poder sentarme a dialogar con el gobierno, pero no lanzar unas acusaciones tan serias y lanzar, dijéramos, también una advertencia que ya puede convocar a una reunión de CELAC, que es un organismo multilateral tan debilitado en América Latina, pero ella dice que puede convocar a CELAC por ese anuncio de deportaciones masivas. Sigue revelando la presidenta Castro su errada percepción de lo que sería el gobierno del presidente Donald Trump, y que por eso creo que se le pone poca atención a sus declaraciones. Doctor, como siempre, muy agradecidos por sus luces y sus opiniones, que son muy apreciadas aquí entre los hondureños. Le dejo para que se despide nuestro público. Gracias por la oportunidad, y simplemente enviar un mensaje positivo respecto a lo que puede pasar en Estados Unidos. Creo que hay mucha gente en Honduras que tiene familiares aquí en los Estados Unidos. No va a haber una deportación masiva de ir casa por casa, sino que sí va a haber una deportación de aquellos que estén implicados criminalmente. Así que no es que tengan que estar preocupados, sino esperando todo el proceso que se va a dar, y aun cuando hayan unas declaraciones explosivas como la que se dieron de la presidenta Castro, poder tener la certeza que no va a haber una cacería de brujas, como se le llama, para poder deportar masivamente a todos aquellos que estén indocumentados. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un placer siempre compartir con ustedes. Guillermo Pacheco, analista internacional, experto en geopolítica. Vamos a una pausa para contarles, cuando regresemos, que el destacado portal de la internet especializado en temas de crimen organizado, Inside Crime, revela que el cuñado de Xiomara Castro, protagonista del narcovideo, se estaría refugiando en Nicaragua. En breve.